Tenemos M1 más M3 más M2 más M4 y será nuestro balance general. Nuestro balance por componentes en sólidos será nuestra corriente 1 por la fracción molar en 1 de sólidos igual la corriente 2 con la fracción de la corriente 2 de sólidos. Ahora, con estas ecuaciones podemos despejar M1 para obtener la primera corriente. Como tenemos los datos de M2, M y de la fracción en M2 de sólidos y la fracción de N1 de sólidos, podemos determinar M1, que en este caso nos da 1500. Para M3 vamos a utilizar una ecuación de continuidad que vamos a determinar M de la corriente sería igual al volumen por el área por la densidad. El volumen, según los datos que tenemos del problema, son 60 kilómetros por hora. Tenemos una conversión de 1000 metros, que es igual a 1 kilómetro, para obtener los 60.000 metros por hora. Ahora, sacamos el área. El área, recordemos que es pi por radio al cuadrado. En este caso, sustituimos pi, 3.1416, por el radio que nos marca el problema, de 0.035 metros al cuadrado. Esto lo tenemos como 0.3848 metros cuadrados. Ahora, para determinar la densidad, utilizando la ecuación del gas ideal, presión por volumen igual a moles por la constante por temperatura. Recordemos que en los moles son masa entre peso molecular. Si sustituimos los moles masa entre peso molecular, solo multiplicamos por la constante R y por temperatura en lugar de N. Ahora, si hacemos un despeje de la masa entre volumen, tendremos la presión por el peso molecular entre la constante por temperatura, porque M entre volumen, gramos entre volumen, es nuestra densidad. Ahora, sustituyendo nuestros valores de presión, la primera la tenemos que transformar a atmósferas. Dice que tenemos 585 milímetros de mercurio. Al transformarlo en una atmósfera por el factor de conversión, tendremos 0.77 atmósferas. Después, nuestra constante marca litros, los cuales los vamos a transformar a metros cúbicos. Hacemos nuestra conversión sabiendo que un metro cúbico tiene 1000 litros y obtendremos 0.000082 metros cúbicos atmósferas entre mol Kelvin. Obteniendo todos los valores, sustituimos en la ecuación del gas ideal con el despeje de masa entre volumen para obtener la densidad, que es 0.72978 kilogramos entre metros cúbicos. Así vamos a tener M3, y M3 será 16.351.653. Con la ecuación de balance general vamos a obtener M4. Tendremos 1500, que es M1, más M3, 1600.751, igual a M2, que es 1000 gramos, y más M4. Entonces hacemos el despeje de M4 y vamos a obtener 17.251.6531. Ahora, para el agua evaporada, solo vamos a restar los kilogramos de entrada menos los kilogramos de salida, y van a ser 500 kilogramos por hora, que es lo que nos pide
el problema. Y ahora, para determinar la humedad, esa cantidad de gramos, que es lo que se pierde en el secador, lo vamos a dividir entre los kilogramos de aire seco, que en este caso va a ser M3, 1671.51, que nos da como resultado 0.02629. Primero tenemos la salida de la corriente 2. Queremos determinar la entrada. Para esto, ya haciendo nuestro despeje de la fracción de M2 por la corriente entre la fracción de sólidos en M1. Entonces vamos a obtener nuestra primera corriente. Luego recordamos la ecuación de los balances de sólidos, que se determina M3, como lo obtuvimos sacando su volumen, su área y la densidad, porque esta es la entrada de aire que va a secar al material. Ahora nosotros obtuvimos, multiplicando volumen por densidad por área, nuestra corriente era 1500.251. Y para el balance general, encontrar M4, solo vamos a despejar de la ecuación del balance general. Entonces tendríamos que 1500 más M3 menos M2, vamos a tener el valor de M4. Pero también el problema nos pide la cantidad de agua que se desprende. Entonces, al tener los 1500 menos los 1000 que son de entrada menos los 1000 de salida, obtenemos 500 gramos. Y para la humedad, dividimos los 500 gramos de salida entre los gramos de aire, así obteniendo 0.0298478 de kilogramos de vapor de agua entre kilogramos de aire seco. Estos datos es constante de idea de los gases, peso molecular del aire, temperatura en Kelvin, presión atmosférica a 585, volumen, densidad y las fracciones molares de nitrógeno y oxígeno para determinar el peso molecular.